crisis. Suárez, en este contexto que mencionaba usted, la gran cantidad de cambios tarifarios, hubo una gran polémica en la sesión, sobre todo con los bloques opositores, que ellos manifestaron que no les habían notificado estos cambios antes de la sesión. Sí, en realidad eso no es cierto. Eso no es cierto. Todas las modificaciones se fueron trabajando desde hace meses y desde que ingresó la ordenanza tarifaria anual en la Comisión de Hacienda. De hecho, la gran mayoría de las modificaciones fueron propuestas por el integrante del Interbloque San Luis Unido, Guillermo Araujo. No solo el de establecer un aumento fijo en la unidad monetaria municipal en cuanto al valor del 35% del valor actual de la unidad monetaria municipal, sino además también, por ejemplo, bajar otras infracciones formales que habían sido incorporadas a la tarifaria, que aumentaban casi un 3000%, se eliminaron de la ordenanza tarifaria. El aumento del carnet de conducir del 110% se bajó un 35%. Todas esas modificaciones habían sido debatidas y discutidas en la Comisión de Hacienda y que lamentablemente no llegó a meter un despacho. Estos cambios, claro, no fueron plasmados en el nuevo despacho que se trató en la sesión. Claro, justamente, lamentablemente la Comisión de Hacienda no avanzó con un despacho específico sobre esta ordenanza. Creo que hubiera sido lo más, razonable. Lo que sí es importante decir que en todas las sesiones el reglamento interno establece que los asuntos se van a discutir en general y en particular. Cuando se trata en general, por supuesto, y generalmente en las sesiones el tratamiento en general y en particular de una ordenanza se hace conjunto y se aprueba una sola vez. Ahora, también puede haber un tratamiento general y después en particular en cada artículo. Por supuesto que una ordenanza como la tarifaria, que tiene muchos artículos, lleva su tiempo, pero realmente creo que lo que se consiguió en el día viernes es muy positivo para el vecino, porque hemos logrado disminuir considerablemente todos los tributos municipales que el Ejecutivo planteaba un aumento muy fuerte, ¿no? y hemos logrado reducirlo. Bien, en otra parte de la sesión tuvo un chispazo con Araujo. ¿Cómo está su relación con él y con el resto del bloque? Bueno, realmente con Guillermo no tengo nada personal. Disentimos considerablemente en una visión de lo que tenemos que hacer como oposición. Realmente Guillermo ha asumido una posición de oposición extremadamente crítica, y la verdad que veo que no es positivo para el vecino poner palos en la rueda. Todas las modificaciones en la ordenanza tarifaria, en la ordenanza de presupuesto, en la ordenanza de emergencia, realmente fueron modificaciones que las veníamos debatiendo hacía meses con todos los integrantes del bloque, y como bien he dicho en otra oportunidad, el Interbloque San Luis Unido, con sus diferencias, vamos a seguir trabajando juntos, porque somos parte de un mismo espacio político. En algunas ocasiones vamos a coincidir, en otras ocasiones no, pero no ha habido ninguna fractura, y en lo personal la verdad que no tengo nada con él. Usando un poquito el tema del Consejo. Araujo hoy ha presentado una denuncia penal contra el intendente por el convenio con la ESA. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, en realidad es lo primero que tendría que haber hecho, ¿no? Es lo que justamente le manifesté hacia adentro del bloque y lo hago ahora. Lo primero que tendría que haber hecho el concejal Araujo era presentar una denuncia penal si estaba acusando al intendente de haber cometido delitos, ¿no? Que es sumamente grave. Yo creo que, como lo dije en otra oportunidad, habían puesto el carro delante de los caballos. Si realmente el fruto de la denuncia es un procesamiento y una condena al intendente, a partir de allí se inician los canales institucionales para su remoción, ¿no? Que es el juicio político. Lamentablemente esto es una ratificación de lo que se hizo y de lo que se buscó, fue realmente armar un show en torno a esta denuncia, porque realmente, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo primero que se hace los delitos se denuncian en sede judicial, y a partir de allí se inician los procedimientos de remoción, en todo caso, si realmente es condenado y se confirma que ha habido algún delito. ¿No es cierto? Si querés decir algo. Bueno, muchas gracias. También aprovecho para saludarlos. Y bueno, hablando un poco de lo que ha sido estas últimas semanas, donde particularmente el concejal Javier y yo hemos sido muy criticados, sobre todo por espacios políticos o por medios que hasta hace poco, no sé si nos trataban bien, pero por lo menos no nos destrataban.
Eso a mí me recuerda a otra época en San Luis donde se operaba y se escrachaba al que no pensaba igual. Es una lástima que volvamos a este tipo de acciones y de conductas. Yo disiento también en la forma de hacer política de algunos espacios. Creo que en esto tenemos que entender que San Luis Unido es un frente político que está integrado por 5 partidos políticos y ninguno tiene supremacía sobre el otro. La opinión debe surgir del consenso y del trabajo en conjunto de todo el espacio político. En este sentido, hace más de un mes y medio que veníamos trabajando, veníamos teniendo reuniones con el bloque San Luis Unido, informando todo lo que estaba sucediendo. Que lamentablemente se muestren sorprendidos en las sesiones, no hace a la verdad, porque de todo lo que sucedió, tanto en la última sesión como en la sesión de aumento de la tarifa del transporte público, estaban al tanto, sabían cómo íbamos a actuar y era fruto de negociaciones y de concertaciones sobre estas ordenanzas. Yo creo que somos un espacio político que representamos a los vecinos, representamos a la oposición y lo vamos a seguir haciendo. En ese sentido, yo creo que hemos ido buscando mejorar las ordenanzas que el Ejecutivo necesitaba también aprobar para poder tener gobernabilidad y para poder que el año que viene sea un año donde pudiera trabajar el Ejecutivo. En ese sentido, en la ley de emergencia, las propuestas que hicimos desde San Luis Unido fueron muy importantes. Creo que una de las principales es la incorporación de del servicio de transporte público se siga prestando por la empresa Transpuntano. Eso no estaba en la ley de emergencia y eso podría llegar a interpretarse como la posibilidad de que llegaran nuevas empresas o se privatizara el servicio. Entonces, esa modificación fue introducida a pedido de San Luis Unido, fue aceptada por el bloque oficialista y fue incorporada en la ley de emergencia. Entonces, tenemos la tranquilidad de que el año que viene, y mientras dure la ley de emergencia, que dura un año, el servicio de transporte público va a seguir prestado por Transpuntano. En eso también hemos sido siempre coherentes también con el trabajo y con la forma de hacer política. Por eso, quizás una de las situaciones más complicadas que se nos presentó este último tiempo fue el aumento del servicio del transporte público. Un aumento realmente considerado, porque era del 59%, en un aumento realmente, un impacto importante para el vecino. Pero cuando uno se pone a evaluar la situación en la que se encuentra la empresa, por los desmanejos también de por los desmanejos de muchos años de la anterior gestión, donde sobre todo el boleto estudiantil no fue girado los fondos necesarios que tenía la empresa en los costos. Por la anterior gestión no le giró ese dinero, entonces se fue generando un desfasaje económico y financiero en la empresa. Recordemos que la actual gestión llegó y tuvo más de 20 días de paro, 30 días de paro apenas inició, y después otros 20 días más. Más de 50 días de paro estuvo el año pasado el servicio de transporte público, y eso afecta a todos los vecinos. Entonces, cuando uno no va a actuar de forma responsable y va a meter nada más que palos en la rueda, se vuelve a generar este conflicto, la empresa vuelve a tener problemas económicos, no le puede pagar el sueldo a los trabajadores y volvemos al paro. Entonces, por supuesto que el 59% es un aumento altísimo y considerado, pero si nos ponemos a también evaluar desde hace cuánto que no se aumentaba el boleto, fue en marzo del año 2019. A noviembre hay más de 80% de inflación acumulada. Entonces, el aumento sigue estando por debajo de la inflación acumulada que ha tenido. Sí, por supuesto. Transpuntano hizo mucho paro. Yo he sido un perjudicado porque todos los días trabajé y a mí me salía 500 pesos ir y volver en taxi. Ni Transpuntano, ni el sindicato, ni la municipalidad me devuelven 15.000 pesos que yo me gasté para ir a laborar. ¿A quién hacemos responsables? Porque primero que tendría que haber garantizado un servicio, no lo garantizó. Ni el sindicato ni ustedes. ¿Qué tienen para decirle?
Sí, mire, yo realmente no represento a Transpuntano ni tampoco represento al municipio, soy concejal y por supuesto que se debería haber garantizado por parte de la empresa el servicio de transporte mínimo de emergencia. Lamentablemente no se lo hizo. La actual empresa Transpuntano está prestando los servicios con algo de 40 unidades, de las 110 que tendría que estar prestando. Entonces, si nosotros seguimos actuando de forma irresponsable, la empresa se funde, porque ya está en una situación crítica. No hay, el taller de Transpuntano está en una situación crítica, las unidades están en una situación crítica. Si nosotros no seguimos actuando de manera irresponsable y simplemente no queremos acompañar un aumento porque no cumplió con las formalidades, como decía uno de los bloques, donde el año pasado ellos mismos habían presentado el mismo aumento de 35 pesos, y ahora no quieren acompañar por no cumplir con las formalidades. Me parece que esa chicana política no tiene que seguir formando parte de lo que es la nueva política. Chicana, pero no están cumpliendo con el artículo 205 del Código de la Nación. Los colectivos viajan apenas tarde. ¿Usted cree que ha pasado la pandemia o pasó para Transpuntano? ¿Para quién pasó la pandemia? Pregúnteselo al comité de crisis, todos los días. Sí, a ver, pero por supuesto, si eso, a ver, no voy a poner a discutir de la situación que ha estado la empresa y quizás los no cumplimientos por muchas de las necesidades que han tenido los vecinos. Y el servicio de emergencia está en la ley y debería haberse prestado. Yo, que quede claro, no voy a defender a Transpuntano, no tengo intención ni de defender a Transpuntano. Por eso mismo estoy defendiendo a los vecinos. Sí, y un aporte, perdón. A ver, tenemos que ser responsables a la hora de legislar, tenemos que ser responsables a la hora de actuar, porque si con irresponsabilidades y simplemente peleándonos en el Consejo Deliberante no vamos a solucionar nada. Al vecino quiere soluciones, el vecino no le interesa de qué espacio político soy yo particularmente. El vecino quiere que nosotros le llevemos soluciones, esa es la realidad. Y las políticas de concertación y las políticas de acuerdo son las necesidades que están cubriendo a los vecinos. Entonces, dejemos de pelear y de quedarnos en peleas que solo interesan al mundillo político y vayamos a darle soluciones a los vecinos. Sobre el boleto estudiantil hay un proyecto pensando en... Sí. Disculpe, bueno, sobre eso también es muy importante porque también fue una modificación que hicimos nosotros, también evaluando toda esta situación, para que la empresa pueda prestar un servicio de boleto estudiantil gratuito, necesita estar en una situación financiera por lo menos sana, no digo eficiente, pero por lo menos sanear la situación en la que se encuentra. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de boleto estudiantil y nosotros logramos incorporar la modificación en la ley de emergencia que en el plazo máximo de 60 días de iniciado el ciclo escolar se va a implementar el boleto estudiantil gratuito. Entonces, el vecino de la ciudad de San Luis puede tener la tranquilidad que, a pedido de San Luis Unido, en el plazo máximo de 60 días de iniciado el ciclo escolar, va a volver el boleto estudiantil gratuito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darle al vecino. Esa es la seguridad y la tranquilidad que tenemos que darle al vecino. Que nos vamos a sentar siempre a dialogar con el Ejecutivo, manifestando nuestra postura y representando un espacio político opositor, pero siempre con políticas coherentes y buscando soluciones. ¿Cuántos fondos tiene asignado el boleto estudiantil gratuito en el presupuesto 2021? Para el presupuesto 2021... Actualmente, como se encuentra suspendido, como se encuentra el beneficio del voto estudiantil gratuito y jubilado suspendido en la ordenanza de emergencia para el año 2020, digamos, no se incorporó la partida presupuestaria, digamos, para el presupuesto 2021 porque está suspendido, digamos. Lo que sí, digamos, se ha asumido el compromiso de que para el año 2021, en un plazo máximo de 60 días de modificada, de iniciado el periodo lectivo para el año 2021, se ponga nuevamente en vigencia este beneficio. Para lo cual, por supuesto que el Ejecutivo cuenta con todas las herramientas y todas las facultades de reasignación de partidas para poder financiar, digamos, este programa que, por supuesto, ha sido suspendido ya desde diciembre del 2019 y que, digamos, hemos puesto un plazo para su restablecimiento. Además, también estamos ya trabajando
puesto en diálogo con los distintos concejales para trabajar en una ordenanza de estacionamiento medido que, digamos, actualice la que hoy en día tenemos y de esa manera buscar alguna fuente de financiación específica del boleto estudiantil gratuito, como es, por ejemplo, el resultado o lo percibido por el cobro de estacionamiento medido. Es algo que realmente tenemos que debatir, porque como bien decía el concejal Otonel Pérez Miranda, una empresa que hace 2 años casi no tiene una actualización de su tarifa y al mismo tiempo desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial disminuyeron los subsidios nacionales, lo que realmente, o sea, la actualización del boleto era casi una necesidad absoluta. Por supuesto que, digamos, no son decisiones fáciles que uno toma, pero tiene que tomarlo con un nivel de responsabilidad, porque el vecino necesita que el colectivo pase, porque si el colectivo no pasa, realmente tiene que gastar muchísimo más de lo que corresponde pagar el boleto, ¿no? Entonces, respecto al boleto estudiantil gratuito, ya hay un compromiso fijo, de un plazo específico para que se retorne en cuanto a su beneficio y, por supuesto, el Ejecutivo tiene con todas las facultades para readecuar las partidas presupuestarias para garantizar este beneficio, ¿no? Una pregunta que me gustaría que respondieran los dos. Teniendo en cuenta lo último que ha pasado en el Consejo Deliberante, con la aprobación de las ordenanzas, con estas últimas que se aprobaron el viernes, la UCR resolvió enviar esa pregunta para de conducta partidaria para analizar su comportamiento, y en el caso del concejal Pérez Miranda también un sector del PRO ha pedido la renuncia de usted. ¿Creen que han actuado correctamente? Mira, en lo personal, después te doy la palabra, realmente desde el primer momento las autoridades partidarias estaban al tanto de todo lo que venía sucediendo en el Consejo Deliberante, de todos los debates y diálogos que veníamos teniendo para la aprobación de estas ordenanzas, que creíamos que era importante que incidiéramos en modificaciones que se lograron. Y por supuesto que el presidente del partido sabía desde el primer momento todas las decisiones que habíamos tomado. A mí la verdad que, digamos, Jorge Lucero, que ha sido exfuncionario de Enrique Ponce, Javier Jiménez, que ha sido un diputado altamente cuestionado por sus acuerdos y tratar al libro cerrado por proyectos del Ejecutivo provincial, realmente, digamos, que asuman esta posición me parece muy poco serio. Realmente la acusación que me hacen algunos dirigentes del partido es poco seria. De hecho, toda una serie de dirigentes del partido votó en contra de que realmente eso ocurriera. Por supuesto que, digamos, no solo en el primer momento fui a dar explicaciones al partido, sino que además también, digamos, me someteré a todo procedimiento, digamos, partidario que corresponda, porque eso es lo que corresponde, y estoy convencido de que, digamos, cuando uno quiere romper estos status quo de ser oposición por oposición, poner palos en la rueda y ser crítico por ser crítico, por supuesto que genera cambios y por supuesto que hay algunos que se oponen. Pero en lo particular, digamos, yo estoy tranquilo de que ha obrado correctamente y que de alguna manera, digamos, hemos logrado llegar con beneficios al vecino. En lo partidario, por supuesto que, digamos, le resto importancia y me parece muy poco serio lo que han realizado algunos dirigentes del partido. Bueno, y de aquello que dijo Irigoyen, que lo dijeron los fundadores del partido. De ninguna manera. Que se quiebre, pero que no se doble. ¿No cree usted que se dobló? No, en absoluto, porque nosotros cuando tenemos cuando ocupamos un lugar de representación, tenemos la responsabilidad de acordar y debatir políticas públicas. Yo creo que hemos debatido y acordado políticas públicas muy importantes para la ciudad de San Luis. Usted mismo decía al principio de que por varios meses usted tuvo que tomar un transporte semipúblico de taxi porque no pasaba el colectivo. Bueno, si la actualización del boleto no llegaba, de por hecho que veníamos a una crisis sustancial del transporte público y no íbamos a tener colectivo. Entonces, digamos, realmente iba a responder yo porque si no, claro, si dialogamos, la idea es que respondamos las preguntas. Respecto a lo que me consultaba del pedido de renuncia, es triste que dirigentes tengan su minuto de fama a través de estas situaciones.
cuando poco lo he visto trabajar cerca de la gente, a estos dirigentes. A ver, que el pedido de renuncia me lo pida Augusto Ortiz, una persona que yo lo conozco y en lo personal le tengo estima, pero que el año pasado jugó abiertamente para Pico en las elecciones para intendente, formando parte de su estructura, que en el 2017 repartía boletas en contra del candidato a intendente Juan Acoslay de San Luis Unido, de Endeiza. La verdad que me causa cierta gracia también que dirigentes del radicalismo cuestionen el accionar de Javier cuando fueron los mismos dirigentes que se prestaron para que en el 2017 formar listas y tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que poder tener candidatos, la lista San Luis Unido. Tanto el concejal Suárez como yo somos apoderados del Frente San Luis Unido. Nuestras firmas están en la Corte Suprema, donde se llegó, gracias a ese recurso extraordinario federal, se logró 5 días antes del cierre de las elecciones poder tener lista para presentarnos, para presentar la lista de candidatos. En esas elecciones el concejal Araujo y la concejal Aparicio lograron ingresar como dentro del Frente San Luis Unido. Entonces, y que esas personas del radicalismo nos cuestionen, que fueron los que fueron funcionales, fueron los que armaron la lista y presentaron ese domingo que hubo menos de 3.000 y pico, creo, de votos, que Bonino lo venga a cuestionar, realmente causa gracia que esas personas sean quienes levantan algunos medios para darle publicidad y que nos vengan a pegar a nosotros. Es un poco contradictorio que esas personas que siempre han estado contra de San Luis Unido, no han formado nunca filas de San Luis Unido, no han trabajado nunca con San Luis Unido recorriendo las calles, que sean los que nos peguen a nosotros, es un poco cuestionable esa crítica. Para ambos, en los últimos días de polémica y demás, han hablado de construir. Bueno, Javi, ¿cuál es tu objetivo en esta nueva gestión? Y Otto, en un año asumiendo, ¿cuáles son tus objetivos también para el próximo año? Bueno, realmente uno concibe a la política con una visión constructiva. Realmente cuando uno ocupa este lugar no ocupa un lugar solamente para criticar y quedarse en ese estado de crítica absoluta y poner palos en la rueda para que una gestión, que el mejor juez de su gestión va a ser el vecino. Entonces, no concibo la política de esa manera, concibo una política donde realmente se puedan debatir ideas, donde podamos establecer caminos claros acerca de cómo, digamos, llegar con políticas públicas a los vecinos, porque justamente es lo que los vecinos están pidiendo. Estamos atravesando un año muy difícil, un año donde ha habido muchísimas restricciones, donde la economía se ha retraído muchísimo, y estamos entrando en una etapa, casi le diría, de pospandemia, en donde tenemos el enorme desafío, las instituciones públicas, de acompañar una recuperación que el vecino está necesitando. De hecho, el Consejo Deliberante va a estar a disposición para poder debatir y discutir todas esas políticas públicas para acompañar una enorme recuperación de la economía y de los vecinos que realmente han atravesado un año muy difícil. Bueno, igual, sí. Una pregunta con respecto al transporte. En alguna oportunidad, lo dijo el actual intendente, la posibilidad de llamar a licitación para que otra empresa también ingrese a la provincia. Porque hemos quedado como estancados en el tiempo y siempre una sola empresa y San Luis ha crecido mucho. ¿Tienen contacto de ellos? ¿Han hablado? ¿Ha habido conversación? A ver, en principio la concesión de Transpuntano está vencida y no hay posibilidades de hacer una renovación por el plazo que era de 4 años. Hay que hacer un nuevo llamado a concesionar el servicio de transporte público, pero entendemos que la situación actual en la que se encuentra el país, la provincia, la ciudad y la empresa Transpuntano no está en condiciones de que se llame a una nueva licitación. Entonces, sobre todo con lo que significa el miedo para las más de 320 familias que dependen de Transpuntano
de que no puedan seguir prestando el servicio de transporte público en este año, en el año 2021. Entonces, hay que hacer un nuevo llamado, pero me parece, consideramos que no es el momento, por lo menos el 2021 no es el momento de hacer un llamado a licitación. Sí, hay que trabajar para que la empresa preste un buen servicio. Sabemos las demoras en la frecuencia, sabemos la situación crítica en la que se encuentra la empresa de transporte público. En eso queremos trabajar, en políticas que tengan que ver con el beneficio de los vecinos. Y eso, contestando un poco a lo que me preguntaban recién, ese es el desafío que nosotros tenemos el año que viene. Trabajar para el vecino, manifestando siempre nuestra postura. Somos un bloque opositor, siempre vamos a representar un sector de la oposición, pero una oposición constructiva, en donde podamos concertar y podamos acordar para beneficiar al vecino, lo vamos a hacer. En lo demás no, porque siempre vamos a representar un espacio del vecino que nos acompañó con su voto. El año que viene el vecino, si el transporte público, el boleto estudiantil no vuelve, si el transporte público es malo, y bueno, seremos blanco de críticas y nos habremos equivocado. Por lo pronto, queremos creer que se puede hacer política diferente, que se puede trabajar codo a codo con distintos sectores, no solo con el oficialismo, sino también con el otro sector, con el poncismo, con un sector que representa también a una parte importante de la ciudad de San Luis. Hay que trabajar en políticas públicas que sean en beneficio para todos los vecinos.